Hechos 4, leyendo los versículos 1 a 12. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre, enséñanos, por favor, enséñanos que toda la vida, la salvación, la vida, todo lo que somos, todo lo que existe es solamente por Cristo. Te pedimos, Señor, que tú obres entre nosotros para que entendamos esta verdad tan esencial. Para que cualquier persona aquí que todavía está confiando en sus obras para la salvación, en cualquier otra cosa, pueda entender que la salvación es solo por Cristo. Y para nosotros, Señor, que somos tus hijos, te pedimos lo mismo para nuestras vidas. Para cada segundo de cada día, que nosotros podamos vivir solo por Cristo. Te pedimos, Señor, que tú alabes tu nombre y el nombre de tu Hijo en esta predicación. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Tal vez parece una pregunta muy sencilla, pero si tú preguntaras a 10 personas hoy en esta ciudad, ¿quién es Cristo? O ¿quién es Cristo para ti? Creo que serías sorprendido por las diferentes respuestas. Y más si preguntaras a personas de diferentes culturas y países. Para algunas personas Jesucristo era un buen maestro, un increíble ejemplo de cómo tratar a otros y demostrar amor aún a los enemigos. Para otros Cristo era un revolucionario, uno que enseñó la sedición en contra de los romanos y quiso que los judíos tuvieran un país soberano e independiente otra vez. Para otros, Cristo es el Hijo de Dios, es el camino a la salvación, cosa con la cual estaríamos de acuerdo. Pero para ellos esto no es todo. Porque aunque Cristo es el camino a Dios, aunque Cristo es parte de la salvación, también necesitamos la iglesia. También necesitamos nuestras obras. También necesitamos vivir de cierta manera en este mundo para estar bien con Dios y vivir eternamente con Él. Ese es Cristo para algunos. Pero todas estas opiniones, todas estas ideas de Cristo, o son completamente erróneas o mezcladas con error. Pero para nosotros que creemos en la palabra de Dios, que creemos en solo la Escritura, entendemos que Cristo es el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, enviado a este mundo no solamente para enseñar, sino para salvar a su pueblo de sus pecados. Que Él es el único camino a Dios, que la salvación es solo por Cristo. La Reforma tocó este punto. La importancia de Cristo en la salvación, la importancia de creer solamente en Cristo para la salvación. Es decir, el debate de los reformadores con la Iglesia Católica Romana en su día
no era tanto en cuanto a quién es Cristo. Porque la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana era ortodoxa en este punto. Tenemos que darnos cuenta de eso, que los credos históricos en los cuales los católicos aún creen, hablan correcta y bíblicamente en cuanto a quién es Cristo. Eso no es nuestro problema con la Iglesia Católica Romana. El problema en la Reforma no era una controversia en cuanto a la persona de Cristo, sino en cuanto a la obra de Cristo. Es todavía el mismo conflicto hoy en día. Los reformadores enfatizaron, así como hicieron con la Biblia, con la gracia y con la fe, que no es suficiente tener un entendimiento intelectual de quién es Cristo y creer en Él, sino que uno tiene que creer solamente en Cristo, que la salvación es solo por Cristo. Regresamos a esta palabra clave, solo por Cristo, que nadie puede ser salvo sin Él, pero que tampoco nadie puede ser salvo creyendo en Cristo y cualquier otra cosa, o persona, o institución. Entonces hoy vamos a estudiar el tema de solo por Cristo, la salvación y la vida cristiana es solo por Cristo. ¿Sí? Continuando con nuestro estudio de esas 5 solas de la Reforma, ustedes recuerden que esas 5 solas son el resumen de la doctrina reformada y bíblica en cuanto ante toda la salvación. Solo Escritura. Solo la Escritura, solo la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, es nuestra única autoridad. Sola gratia, solo por gracia. Sola fide, solo por fe. Solus Christus, solo por Cristo. Y soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. El principio que hoy vamos a estudiar es la cuarta sola, que en latín es solus Christus y traducido es solo Cristo o solo por Cristo. Nosotros creemos que lo que la Confesión de Westminster dice es una buena y correcta explicación de lo que la Biblia dice en cuanto a Cristo. Escuchen. Dice, los principales actos de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna. Solo en Cristo, solo por Cristo. Eso es lo que creemos. Ante todo, en la salvación, ustedes pueden darse cuenta que el mayor enfoque de esas 5 solas de la Reforma tiene que ver con la salvación. ¿Cómo es que una persona es salva ante Dios? Pero también construyamos ese tema de solo por Cristo. No vamos a pensar solamente en la salvación, sino también en la vida cristiana. ¿Cómo podemos vivir nosotros solo por Cristo? Así que hoy vamos a estudiar el hecho de que no hay otro camino que Cristo para ser salvo, y no hay otro camino que Cristo para seguir cuando ya somos salvos. En primer lugar, entonces, vamos a ver aquí en Hechos 4 que no hay otro camino que Cristo para ser salvo. La Biblia está muy clara aquí en Hechos 4:12, que la salvación es solo por Cristo. Otra vez, siguen con la vista mientras yo leo el versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esas son las palabras de Pedro, el apóstol, en el contexto de defenderse y defender a los otros apóstoles ante los líderes judíos. Vemos que los apóstoles estaban predicando, en el capítulo anterior sanaron a este hombre enfermo, y algunos judíos estaban ofendidos, resentidos, dice el versículo 2. Resentidos de que estaban enseñando al pueblo de Cristo y su resurrección. Entonces los apóstoles fueron arrestados y echados en la cárcel por la noche. El siguiente día tenían que defenderse ante los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote de toda su familia. Y dice el versículo 8 que Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió y él habló por los demás. Y otra vez leamos los versículos 10 a 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es impresionante el valor que Pedro tuvo para hablar con los líderes judíos de esta manera. Él dice, el Cristo que ustedes crucificaron. ¿Cómo podía hablar Pedro así? Porque dice aquí en el versículo 8, estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso podía decir, ustedes crucificaron a Cristo, pero Dios le resucitó y Él ha llegado a ser la piedra angular. Y no hay salvación fuera de Él. No hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos. Esa declaración de que no hay salvación en ningún otro es un mensaje ofensivo en nuestro mundo de hoy. Porque vivimos ahora en una cultura de la pluralidad, es decir, una creencia que todo camino es válido, que no hay verdad absoluta ni objetiva, que lo que importa es tu fe y tu creencia, no importa en qué o quién está. En nuestro mundo de hoy se dice que el creer en cualquier Dios o cualquier poder supremo es aceptable, que todos los caminos a Dios son válidos, que nadie puede reclamar tener el único camino. Es lo que se dice en nuestro mundo de hoy. Nadie puede reclamar tener el único camino a Dios. Pero hermanos, eso es precisamente lo que nosotros reclamamos. Es precisamente lo que nosotros creemos, que no hay otro camino a Dios sino por Cristo, por el Cristo de la Biblia, que no hay salvación fuera de la palabra de Dios y como la palabra revela a Cristo a nosotros. Y por eso el mundo nos llama intolerantes, nos llaman intolerantes. Y hermanos, vamos a ver más y más en nuestro mundo de hoy que este tipo de intolerancia de la cual somos acusados, no va a ser aceptada y vamos a ser perseguidos. En nuestro mundo de hoy la tolerancia es el Dios supremo. No hay nada más importante que ser tolerante de todos y sus creencias y sus ideas. Lo irónico, por supuesto, es que cuando nosotros decimos lo que creemos, el mundo no es tolerante de nosotros y nuestras creencias y nuestras ideas. Pero vamos a ser perseguidos, hermanos, hasta la muerte. Eventualmente, tal vez no la siguiente semana, pero eventualmente vamos a ser perseguidos porque nuestra cultura ya está en contra de nosotros. Vamos a ser perseguidos por lo que creemos de Dios y su palabra y su Hijo y la salvación y lo que es la inmoralidad. Y tenemos que estar preparados. Es que vivimos ahora en mucha comodidad. Estamos acostumbrados a que el mundo nos ama. Cuando la Biblia dice que el mundo debería aborrecernos, no tenemos ni la más mínima idea de cómo vivir en persecución. Pero mi hermana me dijo eso. Mi papá dice que yo soy un fanático. Pobrecito. Hemos visto mártires a través de los siglos. Y eventualmente Dios va a llamarnos a hacer lo mismo. Si seguimos creyendo solo en Cristo, que la salvación es solo por Cristo, que no hay otro camino a la salvación. Otra vez, vivimos en un mundo que dice que una persona puede creer en Buda y puede ir al cielo. Una persona puede creer en las fuerzas espirituales de la naturaleza de este planeta y puede encontrar a Dios así. Dice que una persona puede creer en solamente un poder superior e ir al cielo. Lo que dice en los grupos de AA, ¿no? Aquí en México. En AA enfatiza la necesidad de creer en un ser superior, en un poder superior. Y eso es suficiente, no importa quién es este poder. Esa es pura falsedad y es camino al infierno. Lo digo, es camino al infierno. Si solamente crees en un ser superior, no serás salvo.
Porque aquí la palabra es muy clara. No hay salvación en ningún otro nombre. La salvación es solo por Cristo. La Biblia no puede ser más clara. La salvación es solamente por Cristo, solamente por su nombre, solamente por su sacrificio podemos recibir la salvación. Y hermanos, esto no es algo que Pedro inventó aquí en Hechos 4. No es como que Pedro malinterpretó las enseñanzas de Cristo y empezó a enseñar algo diferente. Podemos leer las palabras de Cristo mismo, por ejemplo, en Juan 14. En Juan 14 y el versículo 6. En caso de que tú pienses que eso es una mala interpretación de Pedro, vamos a leer lo que Cristo mismo dijo. Juan 14 y el versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escuchen las palabras de Cristo mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el intolerante, entre comillas, es Cristo. ¿Okay? El intolerante es Cristo. Nosotros no estamos inventando una doctrina de odio en contra de aquellos que creen diferentemente que nosotros. Estamos siguiendo las palabras de Cristo mismo. Nadie puede conocer al Padre si no es por Cristo. Nadie puede acercarse al Padre si no es por Cristo. Nadie puede esperar vivir con el Padre para una eternidad si no es por medio de Jesucristo. Y también fíjense, no es por el Jesucristo, otra vez entre comillas, en quien se creen muchos. Un Jesucristo que no castiga a nadie, un Jesucristo que está de acuerdo con todo lo que hace el ser humano. No, estamos hablando aquí del Cristo de la Biblia. El Hijo de Dios, el Santo que aborrece el pecado, que es el juez del universo. Es este Cristo. No un Cristo que has inventado en tu propia mente que no existe. La salvación es por medio del Cristo de la Biblia y solamente por medio de Él. Nadie viene al Padre, nadie puede ser salvo si no es solo por Cristo. La salvación es solo por Cristo. La salvación se recibe no por medio de la iglesia, ni por medio del Papa, ni por medio de los santos, ni por medio de María. Con respeto, ¿ok? Nadie puede abrir su Biblia, la palabra de Dios mismo, y mostrarme que la salvación se recibe por María o por los santos, ni por ninguna iglesia. No puedes abrir la Biblia y mostrarme esto porque no está. Pero yo sí puedo abrir la Biblia y mostrarte que la salvación es solo por Cristo. Entonces regresamos a la misma pregunta que hemos hecho a través de este estudio. ¿En quién vas a creer? ¿En un ser humano? ¿En una iglesia? ¿O en la palabra de Dios mismo? Pero aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué hizo Cristo para salvarnos? ¿Por qué la salvación es solo por Cristo? ¿Por qué esta salvación se recibe solo por Cristo? Bueno, antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara cualquier cosa, Él hizo un plan junto con su Hijo para salvar su creación. Dios sabía que la raza humana iba a rebelarse en contra de Él y caer en pecado, y por eso Él hizo un plan para salvarnos. Cristo voluntariamente se humilló a este plan, a la voluntad de su Padre. Se humilló para que en el cumplimiento del tiempo viniera al mundo tomando cuerpo humano y viviera como ser humano. Es lo que hizo. Cristo vino. Cristo nació de una virgen para no nacer con una naturaleza pecaminosa. Nació 100% hombre, exactamente como nosotros, solamente sin pecado. Y Cristo vivió en este mundo y sufrió. Vivió con muchas tribulaciones, fue tentado así como nosotros somos tentados. Pero en todo Él obedeció la ley de su Padre completamente, sin ningún pecado, sin ninguna falla. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Es el único que lo ha hecho. Porque cada otro ser humano en toda la historia nace y vive en pecado. No obedece a Dios como debería, no cumple la ley perfectamente. Pero Cristo sí.
Y su vida perfecta es tan importante como su muerte en la cruz por nosotros. Porque si Cristo no hubiera cumplido perfectamente la ley de Dios en su vida, no pudiera haber muerto en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Es decir, la Biblia es muy clara, que la paga del pecado es la muerte. La muerte entró al mundo solamente porque el pecado entró al mundo. Morimos porque somos pecadores. Pero Cristo nunca pecó. Entonces, no mereció la muerte. Pero sabemos que Cristo sí murió. ¿Por qué? Tenemos que entender que la muerte de Cristo era parte del plan de Dios. Su muerte fue profetizada, no fue un accidente. Era el plan desde el principio. La muerte de Cristo es la muerte más importante en la historia del mundo. Pero como vimos, Cristo nunca pecó. Vivió su vida completamente sin pecado, completamente en obediencia a la ley de Dios. Y por eso es la única persona en la historia que ha vivido que no merece la muerte. Cristo, puesto que nunca pecó, no tenía que morir, no mereció la muerte, no tenía que morir por sus pecados porque no cometió ninguno. Entonces, ¿por qué murió? Por nosotros. Por nosotros. Por personas como tú y personas como yo. Pecadores, rebeldes en contra de nuestro Creador, sin ninguna esperanza de la vida eterna. Cristo murió, derramó su sangre para nosotros, porque es por medio del derramamiento de sangre que hay remisión o perdón de pecados. Cristo sufrió la ira de su Padre, porque Dios es santo y Dios aborrece todo pecado. Y la Biblia nos dice que Cristo llevó todos nuestros pecados sobre Él en la cruz. Pues el Padre derramó toda su santa ira por nuestros pecados sobre su Hijo. Y Él murió en nuestro lugar. Pero no solamente murió, sino también resucitó entre los muertos, demostrando que Él venció la muerte, venció el pecado, venció la consecuencia del pecado. Demostró que el pecado y la muerte no tenían poder sobre Él. Cristo resucitó demostrando su deidad, demostrando que Dios había aceptado su sacrificio por nosotros. Y después de 40 días, ascendió al cielo para regresar a su lugar a la diestra del Padre, demostrando aún más que Dios había aceptado su sacrificio, que la paga por nuestros pecados ya había sido pagada y aceptada por el Dios que nosotros ofendimos. Y ahora Cristo continúa su obra por nosotros, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, siendo nuestro mediador para que tengamos acceso al Padre como sus amados hijos. Calvino resume esta gran obra de nuestro Salvador diciendo: Cristo intervino, tomó el castigo sobre sí mismo y así cargó el juicio que los pecadores merecen. Con su propia sangre expió los pecados que nos hicieron enemigos de Dios y de esta manera le complació. Así que recurrimos solamente a Cristo por el favor divino y el amor paternal. Entonces, en primer lugar, aprendemos que no hay otro camino que Cristo para ser salvo. No hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo. La salvación es solo por Cristo. En segundo lugar, vemos que no hay otro camino que Cristo para seguir cuando ya somos salvos. Y para ver esta verdad quiero que leamos el libro de Colosenses y el capítulo 1. El libro de Colosenses y el capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el versículo 9 para ver bien el contexto. Colosenses 1. Leyendo los versículos 9 a 18. Colosenses 3, empezando en el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por quien Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El versículo 14 aquí enfatiza lo que hemos visto. Tenemos redención en Cristo por su sangre y el perdón de pecados. Otra vez, la salvación es solo por Cristo, solamente por medio de su vida, su muerte y su resurrección, solamente por medio de su sangre recibimos perdón de pecados. Pero después, en los siguientes versículos, el pasaje sigue describiendo a Cristo y nos da una vista de Cristo que debería impactarnos mucho. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué no significa que Él es una creación? Significa que Él es el primero en rango de todo lo que existe. Él es antes de la creación porque es Dios mismo. Cuando dice que es la imagen del Dios invisible, deberíamos dejar de leer y tomar algunos momentos para que entendamos. Nadie nunca ha visto al Padre porque es un espíritu y no tiene cuerpo. Pero cuando Cristo estaba en este mundo, mucha gente vio a Dios. Porque Cristo es Dios. Si quieres conocer al Padre, solamente tienes que conocer al Hijo. Porque Él es Dios. Él es la imagen exacta del Dios invisible. Dice también, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, en tronos, en dominios, en principados, en potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Nosotros no creemos en un proceso natural que produjo todo lo que existe. Creemos que la creación de todo fue hecha solo por Cristo. Todo, absolutamente todo fue creado en Él y por medio de Él y para Él. Ya sean las cosas materiales y temporales o las cosas espirituales e invisibles. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Ese es nuestro Cristo. Este es nuestro Salvador. Este es el Hijo amado de Dios, quien se entregó a sí mismo por nuestros pecados y murió para que seamos reconciliados con Dios. Nuestras vidas cristianas deberían gritar a todo el mundo, solo por Cristo, solo por Cristo. Y más específicamente en cuanto a nosotros, sus hijos, dice el versículo 18, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Ustedes quieren saber por qué la iglesia es importante? Y sí, me refiero a la iglesia invisible, al cuerpo de Cristo, que consiste de todos los cristianos en toda la historia. Pero también me refiero a la iglesia local, la representación oficial del cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Quieren saber por qué la iglesia es importante? ¿Quieren saber por qué enfatizamos tanto la importancia de la iglesia? La iglesia local, el cuerpo de Cristo, la familia de los redimidos. ¿Quieren saber por qué? ¿O no? La razón no es porque el pastor necesita personas a quien predicar.
La razón no es porque los líderes quieren a personas sobre quienes pueden ejercer autoridad. La razón no es para que encontremos algo que hacer los domingos. La iglesia es importante debido a su cabeza, que es Cristo. La iglesia es importante porque conforme a este versículo es parte de la manera en la cual demostramos que Cristo tiene la preeminencia en nuestras vidas. ¿Qué estamos diciendo? Cuando la iglesia ya no es importante para nosotros. No, la iglesia sí es importante, pastor. Es la iglesia local que me cuesta trabajo. No. Es la misma cosa. ¿Qué estás diciendo? Cuando la iglesia ya no me importa. Cada domingo, es demasiado. No, pero mi familia. No, pero eso. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la cabeza de la iglesia no es importante para nosotros. El problema no es que no tienes tiempo, estás cansado, todo eso. El problema no es el pastor, aunque yo sí tengo muchos problemas. El problema no es la iglesia misma, aunque sí tenemos muchos problemas. La iglesia es importante no debido a su pastor y lo que hago o no hago. La iglesia no es importante debido a todas esas personas aquí que a veces te molestan, te ofenden. Eso no es el punto. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y si decimos que Él tiene la preeminencia en nuestras vidas, una de las maneras en las cuales demostramos la verdad o la mentira de eso es por medio de nuestra participación en la iglesia local. La iglesia existe solo por Cristo. Cristo es Dios mismo, nos dice aquí, merece nuestra alabanza, obediencia, dice que es nuestro creador. Por eso el vivir solo por Cristo es someternos a Él, someternos a su voluntad, someter nuestras ideas a su palabra, reconocer que somos criaturas y que Él es el creador. Él es soberano, dice, Él mantiene todo lo que existe. Es cabeza de la iglesia, tiene la preeminencia. Entonces nuestra responsabilidad y nuestro gozo es vivir por Él, en Él y como Él. Nuestra responsabilidad y gozo es vivir vidas piadosas, usándole a Él como nuestro ejemplo. Y podemos, hermanos, sí podemos. Porque por medio de la salvación que hemos recibido solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, entendemos que ya como hijos de Dios estamos en Cristo. Esas dos palabras tan sencillas, pero tan profundas. Estamos en Cristo. Somos parte de Él. Parte de su cuerpo. Unidos a Él en salvación y nadie puede separarnos de Él y de su amor. Eso nos da la confianza en nuestra salvación porque la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo. Tu salvación no depende de ti, ni para ser salvo, ni para mantenerte salvo. Nuestra confianza está en el hecho de que estamos en Cristo. En Cristo habla de nuestra salvación, que recibimos una salvación en y por medio de Cristo. Significa que somos unidos a Cristo en su muerte y resurrección, que hemos recibido su perfecta justicia. En Cristo habla de hecho de que somos siendo santificados, que Cristo ya es nuestra justicia, santidad y sabiduría. En Cristo somos nuevas criaturas que hemos sido reconciliados con Dios. En Cristo es un lugar de libertad, bendición, paz y provisión. En Cristo habla de no solamente una posesión personal en Cristo, sino también una relación colectiva con otros cristianos que también están en Cristo. Estamos en Cristo como cristianos, como hijos de Dios. Y por eso podemos vivir solo por Cristo y solo en Cristo. Dice en 1 Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El vivir una vida cristiana solo por Cristo significa que vivimos por Él. Nuestras vidas cambian completamente después de que Dios nos salva solo por Cristo.
Nuestros motivos cambian, nuestras prioridades cambian, nuestros deseos cambian, todo cambia. Porque Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Nuestras vidas ya no son nuestras, sino que hemos sido comprados por precio. Nuestros planes cambian porque ahora vivimos por Él, por medio de Él. Él controla todo, no hacemos nada sin su poder, sin su ayuda, sin la mano de nuestro soberano amoroso. Y la otra manera por la cual vivimos por Cristo es que tenemos acceso al Padre en todo momento. Vamos a leer en Hebreos 4, 14, 16, para que veamos este beneficio de estar en Cristo y vivir por Cristo. Versículos muy conocidos, pero vamos a leerlos en Hebreos 4, 14 a 16. Hebreos 4, 14 a 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a estudiar este tema en más detalle más adelante, cuando vemos el tema del sacerdocio de cada cristiano en algunas semanas. Pero es muy importante reconocer que cada cristiano, para cada cristiano, que parte de vivir la vida solo por Cristo es descansar en nuestro acceso a Dios por medio de Cristo. Él que es nuestro intercesor y mediador. Cuando pecamos, tenemos un abogado. Cuando estamos en tiempos de aflicción y dificultad, tenemos un intercesor. Cuando necesitamos acercarnos a nuestro Dios, tenemos un mediador. ¿Cuánto necesitamos a Cristo? No podemos sobrevivir ni un segundo sin Él. Porque vivimos en Él, por Él, para Él. No deberíamos estar solamente satisfechos de que hemos sido salvos solo por Cristo, aunque es el regalo más grande de todo el mundo. También necesitamos aprender el gozo y la bendición de vivir cada día solo por Cristo. Él es todo. Él es absolutamente todo para cada ser humano. Es solo por Cristo que somos salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, solamente Cristo. Es solo por Cristo que vivimos la vida diaria. Vivimos en Él, por Él, para Él. Entonces, por favor, hermano, hermana, no sigas al hombre. No sigas al pastor. Ya sea tu pastor, otro famoso pastor que te gusta mucho, no sigas al ser humano. No sigas la iglesia, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, que podemos acercarnos a este momento a ti por medio de Jesucristo. Damos gracias por esta salvación que es solo por Cristo, solo por lo que Él hizo, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Señor, no podemos ver el corazón y no sabemos, pero seguro que hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que no tiene la salvación solo por Cristo. Señor, ya sea un niño, un joven, una visita o cualquier persona, te pedimos, Señor, que tú puedas tomar esta palabra que ha sido sembrada en el corazón, que esa semilla pueda producir fruto. Señor, que tú puedes salvar a alguien hoy por medio de este mensaje, no por el mensaje, sino por tu palabra, que es poderosa y viva. Te pedimos, Señor, que tú puedes salvar a alguien aquí para que entienda que la salvación es solo por Cristo, que no puede hacer nada para merecer esa salvación, sino nada más necesita arrepentirse y creer en Cristo. Creer en Él que tomó nuestro lugar y pagó el precio de nuestros pecados. Señor, para esta iglesia local, nosotros aquí que somos tus hijos adoptados,
Damos gracias también que vivimos solo por Cristo. Señor, ayúdanos a no caer en la trampa de pensar que somos salvos solo por Cristo. Después tenemos que vivir solo por nuestras fuerzas. Señor, rescátanos de este engaño. Ayúdanos a servirte y trabajar, pero descansando en Cristo. Descansando que nada de lo que hacemos o no hacemos nos hace más o menos salvos, o más o menos amados por ti. Ayúdanos a servirte, pero de gozo, como un resultado natural de la bendición de ya ser tus hijos. Ayúdanos, Señor, a vivir solo por Cristo y entender que eso no es solamente algo individual, sino que necesitamos la iglesia. No porque la iglesia en sí es nada, no porque la iglesia local es algo especial, sino porque cuando nos reunimos juntos, pecadores por quienes Cristo murió, cubiertos con la misma sangre, Señor, hay tanta bendición y tanta ayuda y tanto poder que no se encuentra en ningún otro lugar. Ayúdanos a vivir entonces individualmente y como iglesia, solo por Cristo, descansando de que estamos en Cristo. Ayúdanos a vivir por Él y para Él. Te pedimos, Señor, cámbienos. En el nombre de Cristo. Amén.